Bien, hermano, buenas tardes. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es nuestra oración de que esta palabra pueda llegar hasta ustedes y pueda no solamente llegar a edificarles, sino también que ustedes puedan compartirla. Por favor, háganlo. O voy a decirlo de esta manera, les doy la orden de que deben hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra no es solamente para consumo propio, sino que hay una deuda. Si la recibe, también tiene que transmitirla, ¿me entiendes? Porque de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces tenemos la obligación de la palabra que sentimos que es de Dios, que nos ha llegado, esa misma palabra también debemos darla a conocer, no nos podemos callar. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes, hablando de la fe, un segundo modelo de fe. La semana pasada consideramos el modelo de fe aplicado a un adorador. Y haciendo un breve resumen de la semana pasada, el modelo era Abel. Y lo significativo de Abel era la actitud de Abel, la disposición del corazón de Abel a presentarse delante de Dios, a quien nunca iba a ver. Pero sabía que estaba Dios ahí, entonces presentaba en el altar, donde fuera el lugar de culto, él presentaba a Dios. Dice que no solamente escogió una de las ovejas, sino que de las primogénitas, puede tener 200 ovejas. Bueno, pero habían 20 que habían reventado bien, ¿cómo se llama? Sí, el vientre de la madre, o sea, eran las primogénitas. Bueno, de esas 10, entonces escogió la más gorda. La mejor, ¿me entiendes? Entonces, es significativo el cuidado, ¿me entiendes? La preparación previa a presentarse delante de Dios. A ver, me llama mucho la atención como un ejemplo o como un antitipo del modelo de los levitas que cita Malaquías. Cuando Dios le dice, y cuando presentáis el cojo, el ciego, ¿me entiendes? ¿Me agradaré yo de esto? Vaya y presénteselo a sus príncipes, a sus principales, a sus reyes, para ver si les gustará. ¿Me entiendes? A veces la gente no entiende que decir estoy o vengo a presentarme delante de Dios, Dios ve y prueba los corazones y ve si realmente es un corazón de alguien que sabe que Dios está ahí. Miren lo que dice Hebreo, porque es necesario que el que se acerque a Dios sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es importante saber, es como, no importante, es necesario saber que cuando yo voy a adorar, la actitud mía está siendo ponderada, está siendo evaluada por los ojos de Dios, ¿me entiendes? Si realmente he venido a adorarle o he venido a cumplir un rito o una liturgia religiosa, porque esa era lo que hacían los levitas, simplemente algo banal, algo sin significado, de lo cual Dios no aprobaba. El mismo libro de Isaías, el capítulo 1, señala de cómo Dios se hastiaba de la fiesta. ¿Por qué? Porque la gente no le daba el valor, lo tomaban como ley, como una obligación, pero no le daban el valor que debía tener a aquel que era objeto de su adoración. No tenían conocimiento de Dios. Cuando Jesús habla a los fariseos, le dice, vosotros no tenéis la palabra de Dios morando en vuestros corazones. O sea, son corazones huecos, son corazones vacíos, como estaba Nicodemo, vacío totalmente. Simplemente tenía conocimientos teológicos, pero tenía una profunda necesidad de Dios. Bueno, ese era el caso el contratipo de esto que estamos hablando, es el caso de Abel, que era un modelo que aún hoy, después de muerto, sigue siendo para nosotros un ejemplo de lo que es un adorador. Y eso, pastor, pasó en Malaquías hace 2000 años. No, es que pasó, no pasó hoy, es que pasa hoy. Porque cuando nosotros nos presentamos a Dios con sacrificio, no de ovejas, pero sacrificios de alabanza, ¿verdad? Frutos de corazones que declaran o proclaman tu nombre. Dice, pero ¿es realmente eso verdad o es algo banal? Porque si fuese verdad, entonces ¿para qué escribió Malaquías? Si eso no existiese hoy, entonces ¿para qué escribió Malaquías? Mucha gente cuando está en el culto
está pendiente del teléfono, está pendiente si vibra, si suena, si, ¿me entiendes? Yo por lo general lo que hago es que agarro mi teléfono, lo dejo en el carro y no dejo que nada me perturbe, porque en vano lo que me vas a perturbar, porque no me voy a mover de aquí, ¿me entiendes? Pero sí me va a alterar totalmente mi psique y no voy a estar tranquilo. Ok, hoy vamos a ver otro modelo de la fe, pero en otro escenario, ¿ok? Y es el caso de Noé. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, verso 7, ¿qué dice? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, ahí me va. 11:7. Ahí tiene usted tela para cortar, compañero. ¿Me entiende? Fíjese esto. Si queremos entender un poco esto, tenemos que ir a Génesis, capítulo 7. Capítulo 6, perdón, capítulo 6. Tiene razón. Génesis, capítulo 6. En la segunda parte, aquí lo tengo. Ajá, en la segunda parte del verso 9 en adelante. Vamos a ver, vamos a leer esta parte para que nos ubiquemos más o menos por qué el escritor a los hebreos se refiere a Noé, que ya habían transcurrido unos cuantos siglos de Noé. Ajá, el 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Sigo. Sí. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetarás con brea, por dentro y por fuera. Ok, vamos al 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí está. Entonces, cuando usted estudia un poco el contexto del Génesis, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 6. Han pasado 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Y dice que el capítulo 6 habla de cómo se había pervertido el género humano. Ahí hay muchas teorías y teologías acerca de cómo fue la perversión, si fue las relaciones promiscuas del hombre o de los ángeles con los hombres, en fin, toda esa cantidad de cosas. No entremos en esos detalles, simplemente el hombre se pervertió, porque era su pensamiento de continuo hacer lo malo, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios. Y otra cosa que había muy significativa es que no conocían lo que era lluvia. Porque dice que un vapor que subía, ¿verdad?, de la tierra regaba todo el contorno, ¿no? Toda la tierra. Entonces no sabían de lo que era la lluvia o que fuese a llover o algo así. Pero cuando Dios decide, tampoco vamos a entrar en esos detalles, sino Dios decide, la persona que estamos estudiando aquí que es Noé. Cuando Dios le habla y le dice, mira, voy a raer de la faz de la tierra todo ser, ¿verdad? Porque lo que están haciendo pues es pervertido. Dice Dios, hazte un arca
voy a hablar en criollo, aquí no hablamos de arca, hazte un barco. Y usted dice, un barco. ¿Cuántos barcos había? Ninguno. No había agua así. O sea, agua había, porque habían los mares, ¿me entiendes? Pero hazte un barco, un barco. Pero resulta que estaba allá en un monte, no dice, ¿y cómo voy a hacer un barco? ¿Y a dónde lo voy a llevar? O sea, usted se pregunta todas las cosas que a veces la mente humana lógica, el algoritmo lógico del hombre piensa y dice, ¿cómo voy a hacer un barco en Mérida? O sea, en Mérida. Fue algo así, fue una montaña, la verdad. Entonces, ¿cómo lo va a hacer en Mérida? Si aquí no hay mar. Un barco en Bolivia. Pero si no tienen costa. ¿Me entiendes? Entonces, pero resulta, le dice él, es más, lo vas a hacer de 300 codos de largo, ¿verdad? Y de 50 codos de ancho. Un codo es una medida más o menos como de 0.45 metros, o sea, 45 centímetros. O sea, más o menos 126 metros de largo por 22.5 de ancho. ¿Cuántos son como? 45 centímetros. Entonces, fíjense esto, ¿no? Cuando le dice, imagínense, Noé no tenía la edad mía, solamente un cero más. Porque él tenía 600 y pico de años. Tenía 600 años. Entonces, él le dice que haga qué. Pero lo importante no es lo que le dice que haga, sino quién le dice que lo haga. Ojo ahí, ¿no? Ojo ahí. Permítame volver otra vez al capítulo de Hebreo, porque quizás me quede ahí, pero es tan interesante, ver el detalle de Hebreo. En Hebreo capítulo 11, lo que leyó Henry fue, por la fe Noé, ojo, por la fe Noé, ¿qué hizo Noé? Construyó la... No, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Ahora, dígame usted, traslade eso a 3.500 años ahora. Y dígame si usted no ha sido advertido de las cosas que van a suceder. Sabremos que habrá un fin. Porque dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El mundo tendrá un fin. Él no dijo el fin de vosotros, pero sí dijo el fin del mundo. Esto va a tener un fin. Viene la nueva era, viene la tercera guerra mundial, viene el nuevo orden mundial, viene una cantidad de cosas, viene Daniel, el libro mismo de Daniel, nos habla acerca de cómo van a ser las cosas cuando aquella figura de barro y hierro se mezclan, ¿verdad? Que son los pies del gigante, que es la última era de la humanidad. La iglesia de la Odisea también habla del perfil de los cristianos del último siglo, del último momento. Ahora bien, ¿estamos avisados de eso? Dice aquí que estaba advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Hermano, nosotros hemos sido advertidos por el Espíritu Santo en la revelación de la palabra divina acerca de las cosas que aún no han acontecido. ¿Qué hacía la gente cuando escuchó el mensaje de Noé? Salieron corriendo a buscar madera de gofer para ayudarle y brea para que calafateara la... No, era objeto de burla. Ajá, cuando usted predica la palabra, ¿cuándo es la gente? ¿Se presta a escuchar la palabra o la mayoría usted es objeto de burla? ¿Estás loco? ¿Te lo viste loco? Una vez yo estaba predicando en la calle y un tipo pasó y me gritó, ¡anda a trabajar, flojo! Yo seguí predicando. Hermano, el mensaje del evangelio hoy día, no, la gente no lo... Mire la gente de Noé.
¿Usted cree que después que el Señor dice que abrió las ventanas de las aguas de los cielos y cayeron, invadieron el agua, toda aquella cuestión? ¿Usted no cree que había gente flotando, tocando de la puerta a Noé? ¡Ábrenos, Noé! Yo no te dije loco. ¿Me entiendes? No era en serio lo que te dije. Pero ¿usted no cree que cuando llegue el momento del rapto de la iglesia, mucha gente va a entrar en razón y decir, era verdad lo que decía esta gente? Pero ¿sabe qué? Va a ser demasiado tarde. Va a ser, lamentablemente, demasiado tarde. Ahora bien, fíjense esto está muy bello. Advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Pero dice aquí la palabra, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Miren, en el último congreso de misiones, yo prediqué sobre esta palabra, temor. Y con el grupo de los hombres del reino también le hablé del temor. En hebreo, la palabra temor es la palabra yaré, con Y, yaré. Y esta palabra tiene una connotación muy importante, que es el pavor y el temor reverente. Y dice Tony Evans en su libro que la mezcla de estas dos conjunciones, de estas dos interpretaciones o aplicaciones, es la palabra seriedad. O sea, tomar las cosas de Dios en serio. Tomar a Dios en serio. Eso es andar en temor. Saber que Dios es, como él hace el ejemplo de la electricidad. ¿Quién vive sin electricidad hoy? Bueno, mucha gente vive sin electricidad. Pero nosotros los citadinos, nos costaría mucho, y ya hemos probado cuántas veces nos quitan la luz, ¿verdad? No, los aparatos electrodomésticos no sirven, la lavadora no sirve, el aire no sirve, y empezamos a gemir, ¿verdad? Porque no hay luz. Pero decía él en una ilustración, pero ¿sabe qué? Todos debemos estar claros que la electricidad tiene reglas muy estrictas, así como aquello que es para nuestra bendición, dormir tranquilamente con un buen ambiente, un aire acondicionado, o almorzar en una sala donde tenga aire acondicionado, o tener, qué sé yo, tostar el pan con una tostadora y tomando un pan fresco, y hacer la nevera que conserva los alimentos. Así como la electricidad es para bendición de nuestra vida, para el confort de nuestra vida, también hay que entender que tiene reglas. Es decir, a él no se le ocurra meter un cuchillo en un enchufe. ¿Usted lo metería? No, porque hay reglas muy estrictas eso. Bueno, Dios es como la electricidad. Así como Él nos beneficia, nos bendice, nos ayuda, también Dios tiene reglas muy estrictas. O sea, estrictas. No se olvide que Dios nunca ha dejado de ser, ni dejará de ser quien es. Por el hecho que ame, nunca dejará de ser Dios justo. Nunca. Dice él, usted vea a Noé como un ejemplo. Este hombre que tenía la convicción de quién era el que le estaba mandando a hacer aquello, dice que tomó en serio el mandato. Estoy parafraseando este verso 7. Por esa fe, por esa convicción de que Dios existe y que era galardonador, le dijo, voy a hacer lo que el Señor me manda hacer. Y dice, y preparó un arca de 126 metros de largo por 22 metros de ancho. Y le hizo 3 divisiones de 3 pisos internos. Y ahí puso todos los animales que limpios y no limpios que habían de salvarse. Ahora bien, pero dice aquí, y preparó el arca para que su casa se salvase. ¿Sabe? Hay algo que nosotros debemos pensar a veces, ¿no? ¿En qué medida depende que mis hijos sean salvos? ¿En qué medida depende que mi familia sea salva? Porque dice que Noé hizo algo, pero Dios no le habló a los hijos, le habló fue a Noé. Pero Noé hizo todo lo que tenía que hacer, ¿para qué? Para salvar a su familia. Y para que, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, dice
que fue por gracia, Noé halló gracia delante de Dios. ¿Viste? Siempre va a ser la gracia. Noé no hizo obras de justicia, no. Noé alcanzó gracia delante de Dios. Y fue justo en todo su contexto que él le tocó vivir. ¿Me entiendes? Y en consecuencia, por esa relación que tenía Noé con Dios, dice la palabra, y caminó Noé con Dios. ¿Sabe? Cuando dice la palabra caminar, no es que andaban los dos caminando de la mano por el parque. No, eso no es así. Porque mis caminos no son vuestros caminos. ¿Se acuerdan? Isaías. El camino del hombre es la obra que el hombre hace. El camino de Dios son las obras de Dios. Entonces, cuando decimos caminó, quiere decir lo que hizo Noé le agradó a Dios. Eso es. Así que si nosotros aplicamos esto a nuestras vidas hoy, decimos, ¿estamos viviendo realmente por fe? ¿Estamos obedeciendo aún sin ver a lo que Dios nos está mandando a hacer? Si nosotros fuéramos Noé, ¿cuál es el arca que estamos construyendo? Quita la palabra arca, ¿cuál es la obra que estamos haciendo para que mi familia sea salva? Quita la palabra obra, ¿cuál es el ejemplo que estoy dando que sirva como un arca de salvación para que mis hijos y mi familia sean salvos? O mis sobrinos o mis hermanos sean salvos. O sea, Dios nos llama a construir un arca. ¿Me entiendes? ¿A través de qué? De nuestro testimonio. Para que ellos vean ahí un ejemplo como un arca de salvación. El ejemplo como arca de salvación. Entonces dice, mire esto, y por esta fe condenó al mundo. Cuando usted se queda pensando y dice, ya va, y por esta fe condenó al mundo. ¿Sabe qué? Cuando alguien marca la diferencia, hace que los demás se distancien. Cuando Dios muestra que a alguien le obedece, hace una separación entre él y el resto. Desde el momento en que Noé se dispuso a hacer la voluntad de Dios, a construir el arca que Dios le había mandado, que no conocían lluvia, que no conocían mares, que no conocían ni siquiera cómo era la ingeniería naval, ni cómo lo iba a enseñar. Pero óigame, no hay mejor ingeniero naval que Dios. Dios le dijo exactamente cómo había de impermeabilizar el arca por dentro y por fuera, para que entonces el arca no se hundiese, sino que flotase. Él le dijo por qué tenía que haber niveles de flotación y por qué tendría que haber 3 capas. Las capas servían los niveles bajos, el nivel medio. Cuando usted va a un ingeniero naval, usted ve que la parte de adelante, como la proa, siempre tiene una parte que hace una cámara. Hacen cámaras para que en esas cámaras exista un aire y el nivel de flotación sea el adecuado. Bueno, eso más lo saben los ingenieros. Pero todo lo hizo Noé conforme a como Dios le había mandado que hiciese. Y finalmente, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. En otras palabras, fue declarado justo por la fe. Heredero de justicia, fue declarado justo. La herencia de la justicia es ser declarado justo. Fue declarado justo ¿por qué? Por la fe. ¿Pero cuál fe? ¿Cuál fe? La que se manifiesta por las obras. ¿Me entiendes? O sea, no es una fe conceptual, es una fe práctica. Ajá, y entonces ¿cómo aplicamos nosotros esto en nuestra vida? ¿Qué orden está dada para nosotros que hagamos? No porque sea difícil, sino por quien dio la orden. ¿Me entienden? Ustedes me han escuchado muchas veces la importancia de hacer discípulos. Póngase el caso de que usted sea Jesucristo y me da la orden de hacer discípulos.
pero yo soy un buen hombre. Yo barro el templo, yo traigo la cámara para que firmen esto, traigo agua para el pastor, traigo el café, comparto en mi casa con los hermanos. ¿Se acuerdan? Hago muchas cosas, pero no hago. Hermano, sea Dios hablando por medio de estas palabras. Sea el Espíritu Santo hablando y agradeciendo nuestra mente para que no nos confundamos al final creyendo que nos vamos a montar en el barco y quedamos nadando. ¿Me entiendes? Porque nadie va a aguantar 150 días flotando. Dios cuando dice que hagan, nunca va a dejar de respaldar en aquello que nos manda hacer. Siempre su respaldo va a estar con nosotros. Él no nos mandó a ser, ¿cómo se llama? Ni escribas, ni fariseos, teólogos, ni que guarden la liturgia y que guarden la compostura y que guarden. No, eso no fue lo que nos mandó a hacer. Él nos mandó, dice, el ejemplo de Noé como un hombre de fe es la obediencia. Punto. Ese es el ejemplo. El ejemplo de Noé para nosotros es como alguien obedece a Dios, quizás sin tener herramientas. Quizás si no tenía los árboles adecuados para la acacia, no estaba en ese sitio porque la acacia a lo mejor tuvo que subirla de un sitio más bajo, ¿me entiendes? Tuvo que forjar herramientas. Fíjense esto, Dios nos manda a ser discípulos, no de discípulos. No. Dios nos manda a ser discípulos de gente que muy probablemente no conoce ni quién es Dios. Ok, a partir de ahí tú lo vas a hacer. ¿Cómo? Le vas a testificar de Cristo. Le vas a hacer tu amigo, le vas a testificar de Cristo, vas a establecer una relación de amistad y después vas a comenzar un discipulado inicial. Y así lo vas llevando hasta que esa persona venga a ser una persona madura y pueda hacer lo mismo que tú hiciste en él lo puede hacer en otro. Eso es todo. Pero si no hacemos lo que Él nos mandó a hacer, ¿dónde estamos? ¿Dentro o fuera del arca? Fuera. ¿Cuántas veces he predicado esto? ¿Cuántas veces lo he dicho una y otra vez? La pregunta es que uno se hace, ¿qué te detiene? ¿Me entiendes? No es cuestión de que tú vayas a otro país porque vas a buscar dólares, o porque vas a buscar pesos, o porque me voy a la Unión Europea a buscar ese vida. Eso es transitorio. Y no podemos sacrificar en el altar de lo temporal aquello que es eterno. No podemos. Porque entonces, ¿dónde está la relación con Dios y dónde está lo que Dios está hablando? ¿Es que no está hablando o está hablando un evangelio diferente? Entonces, sea el ejemplo de Noé un ejemplo real para nosotros, aunque haya pasado muchos años atrás, sea real. La palabra que Dios nos enseña por medio de Noé es la obediencia de Noé, aun cuando no había llovido, aun cuando no tenía conocimiento de ingeniería naval, Dios va a dar las herramientas. El asunto es creerle a Dios. Porque Hebreos 11:6, ¿qué dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que el hombre de fe, la mujer de fe será galardonado. O sea, galardonado quiere decir tendrá su premio, su corona de vida. ¿Me entiendes? Dios se agradará de él cuando llegue a su presencia. Entonces, sirva esta palabra de alguna manera para desenquistar cualquier modelo de vida cristiana, ¿verdad? Que cualquiera pueda tener. Hay que desenquistar el modelo tradicional, donde la mayoría lo que se agrada es de la convivencia entre los hermanos y el culto y las buenas obras. Eso está bien, es que esto no estoy en contra de eso. Pero por encima de eso tiene que estar la obediencia. Porque si no hay obediencia, la fe nunca existió. ¿Me entiendes? Y el Señor nunca fue Señor.
Fue algo que estaba aquí en la parte frontal del cerebro, fue algo que estaba aquí en la punta de la lengua, fue algo que estaba en la superficie de piel, pero no estaba en el corazón, porque cuando está en el corazón produce un cambio. El cambio tiene que ser una obediencia, aun cuando no veo, ni sé cómo lo voy a hacer, pero voy a aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque mi Señor me mandó a hacerlo. Sirva la palabra de Dios para exhortarlos y para animarlos a hacer lo que Dios mandó a hacer. Dios les bendiga a todos.